Ahora, en la parte en donde estamos detenidos por el momento sobre los conflictos, algunos de ustedes ya se acuerdan de que los conflictos comienzan con los papeles, y esto lo vimos en forma de síntesis en un solo estudio, y luego se extienden a la relación sexual, todos estos asuntos, ¿no? En relación con los conflictos de la relación íntima en el matrimonio, esto fue otro domingo, y luego esto se extiende al tema de los hijos y los suegros, ¿no? Yo digo suegros, no digo la suegra, digo los suegros que se meten en este asunto invariablemente, inevitablemente, y estamos detenidos a propósito, aprovechándonos de este tema de conflictos, que es el tema del dinero, y es un tema amplio que la Biblia trata de muchas maneras, como lo vimos, ¿no? En el primer estudio hicimos un pequeño resumen, volveremos a esto, de cuántas veces, algunos dicen el 15% de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, en toda la lista de ilustraciones, en las parábolas, en relación con deudas, en relación con obreros, en relación con contratos, en relación con joyas, con tesoros, con todo un gran tema, ¿no? Cristo ilustraba, incluso algunos dicen que la mayor parte de sus parábolas se centraban en algo relacionado con cuestiones económicas y el dinero, tan solo de manera ilustrativa, nada más. Ahora, ¿listos? Vamos a dar lectura en Éxodo 20 a la lista de los 10 mandamientos. Estamos llegando aquí al famosísimo 10º que vamos a bosquejar más adelante. Mandamientos, estamos llegando. ¿Ya lo tienen? Y es en el versículo 17 que lo encontramos. Estoy distraído aquí con esto. El 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, y se sobreentiende que la palabra aquí habla de esclavos, ni su criada, esa es la versión antigua, es una parte del mismo tema de los que están a su servicio, ni su buey, que sería hoy en día su medio de transporte de entrada, entre otras cosas, o sea, ni su coche, ni su asno, que es una parte del mismo asunto. O sea, los bueyes y los asnos eran tanto medios de transporte como animales de carga y chamba, ¿no? En el contexto histórico-cultural. Ni cosa alguna, ven cómo se extiende la prohibición en su forma negativa, ni cosa alguna, ni ninguna cosa de tu prójimo. Ahora vamos al Evangelio según Lucas, rápido, hay que buscarlo, a esta tan conocida enseñanza en Lucas 12, por favor, en relación con nuestro mismo punto. Y muchos no entienden que la palabra, no vamos a discutirlo a fondo el día de hoy, codicia, obviamente implica avaricia, incluye la avaricia. ¿Estamos mal? Avaricia. En Lucas, ya lo tienen, en su capítulo 12, en el versículo 15, y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. Guárdense, ¿no? De toda avaricia, que es el mismo tema de la codicia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Eso es un gran tema, ¿no? Gigantesco, este punto. Y les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿No? Es una tremenda abundancia, bonanza, ¿qué haré? Porque no tengo en dónde juntar mis frutos. Dijo, y estos son sus pensamientos, ¿no? En su corazón: esto es lo que haré. Derribaré mis alfolíes, mis graneros, y edificaré mayores. Y ahí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe,
regocíjate. Vean, estos son sus pensamientos, ¿no? Eso es en el momento crítico en su vida, cuando los ingresos no superan las expectativas. El hombre ya de entrada es desde un principio un hombre rico, en otro contexto lo entendemos, y esto es muy variable y es algo comparativamente hablando. Y le dijo Dios en el versículo 20, necio, esta noche vuelvan a pedir tu alma, vienen a pedirte tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Y así es el que, la aplicación, que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. A esto vamos a llegar antes de concluir. ¿Qué quiere decir esto? Ricos en Dios. Ahora Santiago, por favor, guarden en mente estos textos, son la base de todo lo que vamos a escuchar. Ahora vamos a Santiago, por favor, a su capítulo 4. Y esta Biblia se me están pegando las hojas. Santiago 4, por favor. Y el tema de los conflictos que ya mencioné está delineado aquí en relación con su causa y sus raíces, incluyendo todos los conflictos en relación con el dinero. Ya hicimos un estudio preliminar sobre este asunto, viendo una serie de principios bíblicos que gobiernan este tema del dinero, cómo es que no ha de ser un conflicto en la vida de ningún creyente, que no debemos dejarnos llevar por lo que vemos en los demás, ¿no? Enredándose increíblemente. Todos los conflictos en el mundo entero se centran en este tema en algún sentido. Y en Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son, acaso no, vean, no son de vuestras concupiscencias? Y vean, esta palabra también es fuertísima. Pasiones desordenadas se traduce en las versiones modernas, las cuales combaten en vuestros miembros. Y la palabra aquí es miembros, ¿no? Y se refiere siempre a esta fórmula a las partes, facultades del alma y el cuerpo del ser humano, miembros, ¿no? Comenzando con lo que vemos aquí en el mismo corazón. Lo que el 10º mandamiento prohíbe, en el versículo 2, en la versión antigua, codiciáis, ¿no? Y no tenéis, no logran lo que codician, no lo logran obtener. Y como consecuencia, matáis, ¿no? Y esto es la causa de todas las guerras en algún sentido. Puede haber algunas excepciones, es la así llamada guerra justa, pero con la excepción de estos casos, todas las demás guerras a lo largo de la historia se han centrado en lo que estamos leyendo aquí. Al no obtener, esto es entre las naciones, lo que un pueblo o nación codicia en relación con otro pueblo o nación, terminan matándose unos a otros. Ardés, y esta es la versión antigua y esa es la traducción correcta, escuchen lo que dice aquí, ardés de envidia, ¿no? Y llevan a cabo un conflicto. Aquí la idea sería hasta con violencia, guerreáis, ¿no? Un tipo de guerra. Y aún así, con toda la codicia, con toda la envidia y con todo este conflicto que se está armando en el contexto del argumento, tampoco logran sus deseos. No tenéis lo que deseáis, y luego viene el por qué, en parte en la vida de un creyente es por no pedir, porque no pedís, y al pedir, si esos son los motivos por los cuales estamos rogando y pidiéndole a Dios en este asunto, no recibís. Porque pedís mal para gastar, y esto es otra vez la versión antigua, para gastar en vuestros, y la palabra aquí es deleites o placeres, ¿no? Ahora, esto es nuestro tema. Lo que vamos a hacer es bosquejarlo, analizarlo, incluso señalando evidencias y síntomas de todo este conflicto que está pasando en el corazón de cada persona en conversa en todo el mundo sin excepción. Lo que acabamos de leer aquí es lo que está sucediendo en pobres, en ricos, en cualquier parte del mundo. Eso es la triste realidad. Y luego vamos a analizar en una forma abreviada, bosquejando,
al final del sermón, ¿cómo librarnos de esto? Que es el conflicto principal, triste y increíblemente en la gran mayoría de los matrimonios en todo el mundo. Pero como estamos aprovechándonos de esto, nos toca en el próximo sermón un análisis de los principios bíblicos sobre cómo manejar los recursos que Dios nos ha dado, una lista de reglas, principios, incluso mandamientos y prohibiciones, es lo que vamos a ver, que son de muchísima ayuda práctica para todas las parejas, para todas las familias, para todas las personas, ¿no? En el contexto de entender su mayordomía. Ahora comencemos con esto. ¿De dónde vienen esos conflictos? El texto dice, vienen y procedan del corazón. No vienen de fuera, sino de dentro. Acabamos de leerlo, ¿no? Esto sigue cayéndome. ¿Qué está pasando aquí? Si vuelve a caer, no voy a hacer caso. La fuente de todo este asunto es el corazón, ¿no? En nuestro corazón se encuentra el origen, se encuentra la causa, se encuentra el porqué de todo este asunto. No es algo, como vemos por todos lados, de que tú eres víctima de alguien o algo. Esto no es así. No, la victimización no entra aquí. No se trata de países ricos, de países pobres, no se trata de la cuestión socioeconómica ni política de ninguna nación ni pueblo, aunque estos factores los vamos a ver, tienen algo que ver con estos problemas a nivel mayor, ¿no? Pero a nivel menor, todo el asunto comienza aquí. Nuestro concepto de quiénes somos, de lo que nos hace falta para vivir cómodamente en este mundo, esto es la causa de todos estos problemas. Y esto, como vamos a ver, va mucho más allá de la cuestión de comida, más allá de la cuestión de vivienda, más allá de la cuestión de lo básico y lo necesario para sobrevivir. Comienza con deseos, comienza con pasiones, comienza con codicia, comienza con envidias, ¿no? Comienza con celos, comienza con supuestas necesidades que se convierten en exigencias, en demandas, en lo que merezco, en lo que ustedes me tienen que dar, en lo que me deban, ¿no? Así comienza todo este asunto en el corazón de cada quien. Y estas demandas que van creando expectativas en relación con la vida de cada persona, se van creando desde cierta edad, depende del tipo de hogar en que nacieron, se van creando expectativas, sueños, aspiraciones y deseos. Y cuando todo esto no se cumple, entonces de inmediato surge el deseo de castigar, de vengarse. La traducción aquí, estos deseos riñan, estos deseos se combatan entre sí, hacen guerra entre sí. Estos deseos incluso son un tipo de violencia, de homicidio. Si no llegamos a los carteles y a todo lo que vemos yo les pregunto, ¿cuántos de estos 600, 800 o más de 1 millón de muertos en los últimos años en la guerra, supuesta guerra con los narcos, cuántos de estos muertos murieron precisamente por lo que el texto dice? Asesinan, dice el texto. Se matan entre sí. Ardez de envidia, dice el texto. Cometen actos de homicidio, ¿no? Porque están siendo devorados por la envidia y la codicia que domina en sus corazones. Y esto funciona así a nivel micro y macro. En una familia, en el contexto de la pareja, hay tantas expectativas y muchas parejas se enredan en este tipo de problemas y termina con que si me das lo que necesito, lo que exijo y merezco, hablando a su pareja, todo estará bien, ¿no? Si me ayudas, te amo, ¿no? Te quiero, sí, te aprecio mucho. Pero si fallas en mis expectativas en este asunto, si no me das, ¿no? Si me impidas o me obstaculizas, entonces tú eres el culpable, yo soy víctima, ¿no? Y me lo vas a pagar. Y voy a pelear contigo. En un momento te voy a obligar. Y si esto no sirve, te voy a castigar. Y si el asunto no se resuelve, entonces
pudiéramos hasta separarnos. Y yo te voy a demandar. Y si esto no basta, terminaremos divorciados entonces. Y es increíble, si no es por el asunto de la infidelidad en la relación sexual, la gran mayoría de los divorcios en todo el mundo, yo me atrevo a decir, si fuéramos a saber las cifras reales, como el 75% de los que terminan divorciados, razón, ¿no? De tal modo que lo que sucede es esto. La mayoría de las personas son de forma imperceptible al principio y luego en forma deliberada, son personas dominadas por estos deseos. Llegan al extremo muchísimas personas a creer que su felicidad depende de todo esto, de lo que andan codiciando, de lo que quieren poseer, de lo que quieren obtener. Llegan a creer que es imposible que tengan éxito, es imposible que tengan cierto nivel de vida, es imposible que sean personas especiales en algún sentido, a menos que pueden cumplir con esto. Llegan a creer que no pueden, la idea de ser felices es un gran tema. Yo voy a decir que no pueden estar satisfechos. Lo que no pueden quedarse, como vamos a ver terminando, ya estoy violando mi regla, que no pueden estar contentos, ¿no? Sin dar rienda suelta a todo esto. Y esto lo manifestamos por lo que el texto aquí en Santiago explica, por la envidia y por los celos que todo esto engendra. ¿Cuántas veces hemos hablado de la envidia que los teólogos llaman la enfermedad del alma, ¿no? Esta idea que nos sentimos mal, disgustados, enojados, victimizados al ver la prosperidad ajena, al ver las bendiciones que tienen otras personas. Lo percibimos como un golpe en contra, como vamos a ver en un momento, de nuestra soberbia, un golpe en contra de mi autoestima, un golpe en contra de la gran persona que pretendo ser, y al grado en que esto provoca enojo, coraje, ¿no? El deseo aquí de incluso de atacar, y si fuera necesario, pelear y llegar al momento de quitárselo de los demás, todo lo que tienen, lo que yo no puedo obtener, quitárselo de estas personas, si fuera posible. Y este asunto va por muchos caminos, porque obviamente lo hemos escuchado 1000 veces, no se trata simplemente de cuestiones económicas. Lo que engendra envidia entre nosotros puede ser, y la lista aquí es interminable, el poder, los dones, los talentos, las oportunidades, el nivel de éxito, en un momento dado el buen nombre, la reputación, la fama, ¿no? Puede ser la familia de otra persona, puede ser, como en la lista, en Éxodo 20, la pareja de otra persona. Pudieran ser sus medios de transporte, pudieran ser, y la lista que dice ninguna cosa, ¿no? En Éxodo 20, no hemos de codiciar ninguna cosa que se encuentra, ¿no? En este contexto de ver al prójimo, desear y anhelarlo y codiciarlo y enojar, nada de esto. Según el 10º mandamiento, debería de suceder a nosotros. Y este tema es tan fuerte, nos sentimos ofendidos al ver que otras personas tienen más. Nos sentimos como si esto nos hiciera menos al ver que otras personas tienen más. Nos llena de celos, ¿no? Y nuestra ambición personal se apodera de nosotros. Y en la lista de todos sus ejemplos bíblicos, ¿no? De Caín matando a Abel, de Sara y Agar peleando hasta que Agar se quedara echado al desierto y desamparada, Jacob y Esaú, Raquel y Lea la fea, la lista la conocemos, es a lo largo de la Biblia, Saúl y David, Cristo y los judíos, etcétera, etcétera. La lista es interminable,
Porque este conflicto, esta guerra está presente por todas partes y increíblemente en casi todas las relaciones interpersonales, esto es lo que se ve de alguna manera. De tal modo que ahora voy a ir más allá. Esto lo comenté ayer en el instituto. Tengo que señalar esto antes de proceder. En lo más profundo de este asunto, lo que estamos viendo en la codicia, la avaricia, en la envidia, es simplemente la soberbia. No es otra cosa, salvo este pecado principal que se llama la soberbia. Eso es lo que estamos viendo. Y lo estamos viendo de la siguiente manera. Escuchen la ilustración. Si el amor, según 1 Corintios 13, tiene paciencia, el amor, que es una descripción del amor de Cristo, es bondadoso, ¿no? El amor que nunca se vuelve arrogante o soberbio, el amor que no hace nada indebido, nada indecoroso en la versión antigua, el amor, escuchan, ¿qué dice el texto? El amor no tiene envidia. El amor no cae en la trampa de comparaciones y la envidia. Y luego llega al extremo de decir el amor ni siquiera busca lo suyo propio. No. ¿Y este amor no es provocado? No. No guarda rencor, ni enojo, ni coraje, menos. Ni lleva la cuenta, no. Ni apunta, nada, ¿no? Ni se regocija cuando ve que algo malo ha pasado al prójimo, menos. Y si cambiamos la descripción del amor en 1 Corintios 13, para poner en su lugar la palabra soberbia. Escuchen lo que sucede con esa descripción. Resulta que la soberbia no es paciente, que la soberbia no es bondadoso, que la soberbia está lleno de envidia y cada vez envidioso, que la soberbia es arrogante, que la soberbia hace un sinnúmero de cosas indebidas, indecorosas, que la soberbia es tan fácilmente provocada, ¿no? Que la soberbia lleva definitivamente cuentas del mal, que la soberbia goza de la injusticia que sucede a otros, y que la soberbia nada lo sufre, nada lo soporta, nada lo aguanta, ni la más mínima falla en los demás. La soberbia no aguanta nada, que la soberbia no espera lo mejor, sino lo peor. Que la soberbia tan solo piensa en sí mismo. Y ya explotó una bomba. No sé si me explico. Estamos hablando de las raíces de todo este fenómeno. Que yo estoy diciendo aquí en forma directa es la soberbia. La soberbia. Ahora, termina la introducción y vamos a bosquejar el tema aquí. Primero, hay que pasar por este bosquejo, entender más a fondo de qué se trata esto y luego veremos cómo, con la ayuda de Dios, cómo en alguna medida combatir todo esto y librarnos, ¿no?, de esta codicia. ¿Listos? Estoy viendo por primera vez ese reloj, ¿no?, que no funciona. Ahora escuchen bien. En todos los casos, la codicia termina creando un conflicto en la vida de la persona. Eso es lo que hemos dicho en la vida de todas las personas. La codicia termina creando un conflicto entre lo material y lo espiritual. Esto es el argumento bíblico que vamos a ver aquí. Entre las cosas materiales y las cosas espirituales, un gran conflicto. La codicia siempre tiene este efecto en quien sea. Incluso sobre los creyentes tiene el efecto de debilitar, de disminuir
todo lo que es la gran importancia de la realidad espiritual y su relación con Dios, al grado en que en la palabra sobre el sembrador y el proceso evangelístico, Cristo dijo que este conflicto preexistente que ya existe en la vida de cada persona en conversa es el obstáculo en muchos casos, las codicias, plural. Las codicias, dice Cristo en su explicación de cómo la palabra sembrada como semilla, el evangelio sembrado en el corazón de esas personas no lleva fruto, dice Cristo, por las codicias de otras cosas, que entrando terminan ahogando la palabra y se vuelve infructuosa la palabra. Cristo dice, eso es uno de los obstáculos principales en la conversión de todo el mundo. La codicia, ¿no?, impide que sean convertidos. Lo mismo sucede en otros contextos que no vamos a discutir aquí, pero el punto es tan sencillo. En el momento en que una persona se vuelve consciente de un conflicto entre lo material y lo espiritual, ¿no? Ya hay un problema. Hay un problema gravísimo. Yo me atrevo a decir, como lo vemos en el caso del joven rico y otros, como lo vemos en el caso que estábamos leyendo al principio de este hombre que comenzó a planear todo lo que haría con la cantidad, ¿no?, de dinero que le había llegado, vemos que esto es el camino directo a la perdición en la vida de ¿cuántas personas? El joven rico se fue triste, se sintió malísimo al escuchar de la boca de Cristo la aplicación del décimo mandamiento, es lo que Cristo sacó. En relación con la pregunta de qué tengo que hacer, tienes que arrepentirte. ¿De qué tengo que arrepentirme? De tu codicia tienes que arrepentirte. Y se fue triste y perdido al infierno. Llegó, es lo que se supone, ¿no?, sin saber cómo terminó su vida. Pero el punto es tremendo. Hay un poder en todo esto. Los teólogos lo llaman un poder totalitario. Un poder que se enseñorea de las personas, hasta el punto de dominar, hasta el punto de controlar, hasta el punto de esclavizar a quien sea. Hay un peligro en cualquier cosa terrenal, en todos los así llamados tesoros terrenales. Hay un peligro enorme en relación con el dinero. Hay un peligro enorme en la acumulación de bienes. Hay un peligro enorme en llegar a tener cierto nivel de éxito socioeconómico. De igual manera, un peligro enorme en no alcanzar ninguna de estas cosas. Porque las cosas que codiciamos tienen poder sobre nosotros. Tienen poder sobre nuestro corazón. Son lo que Cristo dio a entender en la tan citada referencia, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El Sermón del Monte, Mateo 6:21, en donde está centrándose tu corazón en algo, como algo que tú estás atesorando, que tú estás, en este caso, estimando y valorando mucho. Pueden ser tantas cosas. Aquí estamos hablando del dinero. Lo que sea está sobre la mesa. Lo que es de gran valor, lo que tu corazón estima y desea, es lo que te va a ocupar, es lo que te va a arrastrar, es lo que te va a controlar. Y los deseos más profundos de tu corazón serán arrastrados por todo esto. Y si se trata simplemente del dinero, como lo que vimos en el estudio anterior, el amor al dinero, en eso vas a confiar. Los que buscan su felicidad en el dinero, los que buscan su contentamiento en el dinero, los que buscan su razón de ser en el dinero confían. Hasta yo digo que terminan enamorándose del dinero. Esta fórmula, la versión antigua, amantes del dinero, dice. Es la misma cosa. El dinero llega a desempeñar
un papel como si fuera un amante en sus vidas, como si tuvieran alguna relación romántica con el dinero. No, esto no es así. El dinero termina siendo su Dios. El dinero termina controlando sus vidas como un Dios, ¿no? Que tiene control sobre sus emociones, tiene control sobre sus pensamientos, tiene control. El Dios que se llama, hay una palabra técnica en la versión antigua, mamón. Yo entiendo que esta palabra tiene mal uso en el español, pero es el Dios que adoraban en los cultos, en las religiones paganas, en el mundo greco-romano, hacían culto a ese Dios, ¿no? A ese ídolo. Lo tenían en un templo sentado ahí, el ídolo que representaba para esas personas el dinero. Y todo subordinado al Dios, el dinero. Todo subordinado, toda la perspectiva, toda la vida, todos sus anhelos, todos los sueños, todo centrado en esta idolatría. En Efesios 5, Pablo dice la avaricia, el texto lo conocemos, la avaricia es idolatría. De todos, de tal manera que podemos decir que los que aman al dinero son idólatras. Y con razón, en la lista de los 10 mandamientos, Dios se declara como enemigo de todo esto. Con razón, Dios da a entender lo siguiente. Dios aborrece la codicia, tal como aborrece la mentira, tal como aborrece la infidelidad, tal como aborrece el homicidio. Dios aborrece la codicia. Dios aborrece la codicia por lo que hace a los hombres. De cómo nos convierte en sus esclavos, de cómo nos reduce al nivel de personas idólatras, ¿no? De cómo nos conduce a hacer caso omiso de lo espiritual, creando un conflicto. Sí, hay un conflicto al principio, pero el conflicto termina con la gente olvidándose de lo espiritual y entregándose a lo material. Eso es lo que sucede en este pecado. Dios aborrece la codicia porque es un acto de adoración, en donde las cosas temporales, escuchan, las cosas materiales toman el primer lugar, ¿no? Se exaltan, ¿no? Por encima de nosotros, por encima de Dios, ¿sí? Y exigen nuestro servicio. Y si tú dudas de lo que estoy diciendo, tan solo tienes que mirar al mundo en que vivimos. ¿Cuántas personas, todos sus ídolos son materiales, todo su tiempo, toda su energía, todos sus dones, todos sus talentos, toda su fuerza de vida incluso, todo está dedicado al servicio de este, de este ídolo, ¿no? Y lo que sucede, este tema lo hemos tocado muchas veces hace años, lo tengo que resumir aquí, es un proceso adictivo. Vivimos en un mundo en donde, por lo menos en los países del primer mundo, todos son adictos al materialismo. Es una adicción. Son adictos. Y la adicción que estas personas tienen comenzó en su juventud, adolescencia. Es un ciclo vicioso que se repite en la vida de todos. Llegan a pensar a cierta edad que necesitan, ¿no? Cuando yo era un joven, era un estéreo, ¿no? No había Walkman, no había iPods, no había nada de lo que conocemos hoy en día, todo lo traes ahora en tu celular. Y desde tu primer estéreo y luego hasta tu primer coche, si llegaras a tener las llaves de un carro propio o de tus papás, lo que sea, y comienza en la vida de todos los jóvenes, estoy hablando aquí de los varones, un proceso en donde tú vas poco a poquito escalando, ¿no? Tratando de obtener toda una lista de cosas
que son las que los demás están buscando en ciertas edades. Esto comienza a los 13, 14, 15, 16, hasta 20 años de edad. Y es un ciclo vicioso en donde lo que sucede es lo siguiente. La persona comienza a codiciar la cosa que su corazón le dice, ¿no? Que es tan necesaria para su estatus, para verse bien, para tener su club de fans, puede ser en un momento dado, para que los demás en secundaria o prepa, o puede ser a nivel universitario, ya graduados de la universidad, para que los demás vean que la persona ha tenido cierto nivel de éxito en su vida. Y lo que sucede es que las personas, al llegar a cierto nivel, luego se sienten insatisfechas. Luego se sienten mal. Porque todo lo que el ídolo les ofrecía, felicidad, autorrealización, club de fans incluso, todo lo que su soberbia anhelaba, no se logra. Como lo dijo nuestro Señor Jesús, el que bebe de estas aguas volverá a tener sed. Volverán a tener sed. Y esto es el ciclo vicioso que comienza a cierta edad y se repite en las siguientes etapas de la vida, sin enumerar todos los detalles ni las cosas que van buscando, anhelando y adquiriendo, ¿no? El punto es muy sencillo. Las personas terminan creyendo lo que acabamos de leer de la boca de nuestro Señor Jesús, que la vida del hombre consiste de la abundancia de cosas que posee. Terminan más que convencidos de esto. Exactamente lo opuesto. Cristo dijo, la vida del hombre no consiste de esto, pero terminan creyendo que sí. Y se quedan psicológica y emocionalmente tan atrapadas que su misma felicidad depende de la adquisición de más y más y más y más y más. En la adicción a la codicia y la adicción al materialismo, no hay límite. Esto nunca termina. Es algo que sigue hasta que las personas terminan el 100% dominadas por esta adicción, creyendo que la vida del hombre consiste de sus posesiones. Así. Y si tú has estado escuchándome hasta ahora, a lo mejor en un contexto cristiano, y piensas, no, hermano, ¿por qué estás perdiendo nuestro tiempo hablándonos de esto? Ya lo sabemos. ¿Por qué nos estás hablando de esto? Porque ya lo entendemos. ¿Por qué ahora nos vas a dar más balas, no? Estoy disparando. En contra de la codicia, porque no, a nosotros no nos domina esto. Pero yo no estoy convencido. No, tu respuesta no me convence o tu objeción no es válida. Porque en un contexto cristiano es increíble cuántos cristianos de inmediato piensan, no, esto no me describe a mí. Yo no creo que la vida del hombre consiste de la abundancia de cosas que posee. Entonces, ¿por qué están peleando sobre el dinero en tu matrimonio? ¿Por qué hay inconformidad y conflictos en la relación más importante, salvo la que tenemos con Dios, sobre esto? ¿Por qué? Si el asunto no es así. ¿Por qué estamos luchando cotidianamente, ¿no?, en contra de esta idolatría? Por lo menos con algunas cosas que se nos presentan en los anuncios que sí nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque este pecado está bien arraigado
en la vida de todos. En la vida de todos. Si fuéramos a saber en el transcurso de un solo día, y aquí el tema está limitado. Lo que estamos diciendo aquí está muy restringido. Cada vez que tú ves un cuerpo atractivo, eso es la codicia, más atractivo puede ser en un contexto sexual, en un contexto romántico, ¿no te sientes atraído? Si tú me dices que no, simplemente no te creo. Cada vez que tú ves, yo les dije hace más de una vez, yo salgo de aquí esperando que se hayan ido los coches. ¿No? Y a veces, ¿dónde está mi carro? ¿Dónde está? Está estacionado aquí enfrente, ¿no? Es una Altima 2015, está ahí parado enfrente. Y me subo al coche. No quiero ver los coches de los demás para evitar esto. No voy a decir más. El problema en todo esto es real. Ahora, vamos por partes aquí. ¿Cuáles son síntomas, ¿no? O evidencias de lo que el hermano está diciendo? ¿Cuáles son, no? Bueno, hay que entenderlo bien. Este es el pecado, el más misterioso de los pecados en la lista de los 10 mandamientos, que siempre llega a nosotros disfrazándose. Esto es el pecado oculto. Esto es el pecado encubierto, ¿no? Esto es el pecado que siempre te llega por diferentes caminos. Este es el pecado que puede encontrar el motivo. Este es el pecado que siempre tiene el pretexto. Este es el pecado que te dice, no, yo no estoy hablando de codicia aquí, son mis necesidades. Sobre este punto de tus necesidades básicas, vamos a hablar antes de irnos y vamos a hablar más de hoy en 8. Y no, es una necesidad, ok. Yo tengo que mantener a mi familia. Estoy de acuerdo. Yo necesito, y una lista de cosas básicas, ok. Pero más allá de eso, ¿qué necesitas? No, este es el pecado que es experto en disfrazarse, que te acerca constantemente bajo 1000 pretextos, ¿no? Para justificarse. Es increíble esto, ¿no? ¿Cómo sucede? ¿Cómo somos víctimas de un autoengaño incluso en todo esto? Y todo esto se manifiesta de 1000 maneras. Comenzando con nuestros pensamientos se manifiesta. La mayoría de los pensamientos de la mayoría de la gente están centradas en estas cuestiones todo el tiempo. Hasta los que profesan ser creyentes, la mayor parte de su tiempo, con la excepción de los momentos leyendo, escuchando, asistiendo a un culto o en comunión con Dios, sus mentes están distraídas con estas cosas, sus mentes están ocupadas con estas cosas. Y esto no lo estamos desvinculando de la chamba, no lo estamos desvinculando de tu trabajo, lo vamos a ver también. Esto es una parte del mismo asunto. Pero ¿cuántas personas no pueden dejar de pensar en estas cosas? La mayor parte de sus pensamientos, la mayor parte de sus esfuerzos, la mayor parte de sus vidas, todo está entregado a esto. Sí. Esto es así. Y cuando preguntamos tan sencillamente, ¿qué es lo que buscamos más? ¿Estas cosas o las cosas de Dios? ¿Cuáles son las cosas que nos importan más? ¿Cuáles son las cosas que nos dan más tristeza, más dolor, más ansiedad, más preocupación, más conflictos en nuestra vida? Cuando hacemos las preguntas, ¿a qué nos dedicamos con lo que se llama el tiempo libre en nuestras vidas? Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando en primer lugar? Ya saben lo que voy a citar, buscar primeramente el reino de Dios, el Sermón del Monte, y su justicia. ¿Qué serán estas palabras? Reino de Dios. ¿Qué significa? Su justicia.
Y todo lo demás será añadido. Pero muy pocos están buscando primeramente el reino de Dios. Muy pocos están buscando primeramente la justicia. Están buscando en primera instancia esto. Y estoy dando aquí una lista de evidencias de que esto es así. Hasta el grado en que la lista tan espantosa en Éxodo 20 es una tremenda ilustración de esto. Porque dice, ni su pareja, su esposa, su marido, ¿no? Ni su casa, ni su coche, ¿no? Ni la palabra sierva, la palabra siervo, la palabra hebrea incluso habla de los esclavos en la casa, es todas las comodidades. Hoy en día la sierva es el refri, ¿no? Hoy en día el esclavo es la lavadora. Entonces ahí, vente gordita, hay que ver la lavadora que tienen aquí, si tienen secador, la secadora que trae. Hasta puede ser el horno. ¿Qué tipo de horno tienen en esta cocina? Hay que venir a ver. Y los aparatos domésticos, ahí comienza la lista, son los siervos, son las siervas. Cuanto más, ¿no? Lo que vemos. Todo entra bajo la observación y la crítica de todos. La codicia se fija en todo. La avaricia se fija en todo. La envidia, ¿no? Puede ser la esposa, pueden ser los hijos, puede ser que de veras tiene un asno ahí. Aquí tenemos aquí atrás en el jardín. Vénganse a ver, aquí tenemos este animal. Ahí está animal. Yo voy a decir burro. Vénganse a ver mi burro. ¿No? ¿Cómo tienes un burro? Yo no tengo un burro. ¿No? Ahí estamos iniciando un negocio. Vamos a vender burros. Sería un buen negocio. La persona codiciosa siempre se está comparando con los demás. Siempre. Y la pregunta de por qué estas personas tienen cosas que yo no tengo. Y ese golpe que mencionamos al principio. Ese golpe para tu autoestima. Este golpe, ¿no? Para tu soberbia. Y la codicia no puede dejar de caer en esta trampa de comparaciones. ¿No? Y peor, lo mencioné ayer, es increíble. Normalmente estos en la oficina, personas que se dedican a lo mismo. Un médico envidiando a otros. Un atleta, no. Es increíble el nivel. Lo que ellos dicen es, no, es un nivel de competencia. No, es envidia. Son celos. Ajá. Sí. Es la codicia entre los políticos. Es increíble el nivel de competencias, codicias, envidias y pleitos. ¿No? Porque todo esto te deja así. Te vuelve incapaz de amar al prójimo. Te deja discapacitado, así, sin abusar de esta palabra. Yo entiendo que significa algo muy triste en la vida de una persona discapacitada, pero espiritualmente te deja incapacitada para ser un verdadero amigo. ¿Cuántas amistades han terminado por esto? Te deja incapacitado para amar al prójimo y desear el bien del prójimo por encima de tu propio bien. Te deja descontento, como vamos a ver terminando. Te deja como uno de estos ingratos, ¿no? Que ha perdido toda perspectiva de la realidad de las cosas, ¿no? Esta capacidad de apreciar las bendiciones, de ser a de veras personas agradecidas, de entender que todo, que tienes que no hayas recibido, todo lo hemos recibido de Dios.
Como lo comenté y lo volveremos a ver, este tema es tan fuerte porque tan solo Dios te puede dar dinero, nadie más. Yo estoy hablando en forma lícita, no con la pistola, estoy hablando en forma correcta. Todos estamos en la misma circunstancia, en la misma condición en que dependemos el 100% de la providencia, del suministro, de la bondad, de las promesas, de la provisión de Dios. El 100% dependemos de Él. Y los inconversos no lo quieren reconocer. Por eso están peleando entre sí. Y se supone que como creyentes hemos de reconocerlo. Hemos de entenderlo. No, esto no es así. La mayoría de las iglesias que predican el evangelio falso de prosperidad están todos los domingos tocando los tambores de guerra hasta el grado en que promuevan desde el púlpito esta codicia. Promuevan desde el púlpito a través de sus supuestas enseñanzas, ¿no? La envidia y la codicia y el materialismo. Llegan al punto de aplaudir a las personas que vayan avanzando en ese aspecto de sus vidas y menospreciando a los demás. Llegan al grado de convertir a sus feligreses en un tipo de mercancías, dice la palabra de Dios, aprovechándose de estas personas. El texto en 2 de Pedro dice, por avaricia harán mercadería de ustedes, de vosotros, con palabras fingidas. Charlatanes, ladrones, en el púlpito. ¿De cuántas iglesias a esta hora del domingo del 13 de noviembre de 2022, me atrevo a decir el 85% de los púlpitos en esta gran ciudad de México son ocupados por estos hombres que por avaricia se dedican a aprovecharse de sus feligreses, motivados por su codicia, ¿no? Manipulan a la gente y peor aún, esto es tan espantoso porque en una lista de textos en el Nuevo Testamento que están en 1 Corintios 6, Efesios 5 y Gálatas, en la lista de pecadores, ¿no? Y los que no son creyentes, los que no van a heredar el reino de Dios, los que van a ir definitivamente a la perdición porque viven y son dominados por los pecados, ¿no? Y vienen a nuestra mente, ¿cuáles han de ser estos pecados que excluyan a las personas del cielo? ¿Cuáles han de ser esos pecados que llevan directamente a la perdición, ¿no? A los que son víctimas, esclavizados por estos pecados, ¿no? Y cuando comenzamos a ver en esta lista, dice, ningún fornicario va a ir al cielo. Y estaba hablando de personas que no se arrepientan de su inmoralidad sexual. Es la palabra genérica que habla de esto. Ningún inmundo. Y luego la lista de inmediato viene ningún avaro. ¿Ningún avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? ¿Ninguno? Y luego en el texto, el versículo anterior, estoy citando de Efesios 5, y avaricia ni aun se nombre entre vosotros, dice. Que nadie sea culpable de avaricia. Hablando de los que son miembros de la iglesia en Éfeso, dice, no deben de admitir a ninguna persona así. No deberían ni siquiera de mencionar algo así como una característica de los creyentes en Éfeso. Porque saben que, y si entienden que los fornicarios y los inmundos van a la perdición, la tercera palabra en la lista dice los avaros igual.
lo que dice. Y se agrega, que son servidores de ídolos. Si el ídolo es el sexo, si el ídolo es el dinero, es lo mismo. Y luego dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿cuáles cosas? La inmoralidad y la avaricia vienen, vean, a estas personas les viene la ira de Dios. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean ustedes parecidos a ellos, el versículo 7, no sean, la palabra griega es muy fuerte, ni participantes con ellos, ni parecidos a ellos en ninguno de estos puntos. Luego los púlpitos en donde están promoviendo la avaricia. Directos al infierno irán. Y estos pastores que guardan silencio son cobardes, o porque quieren aprovecharse de alguien, guardan silencio, ni una palabra. Nadie jamás expulsado de ninguna congregación evangélica en ningún país en las Américas haya sucedido esto. Yo me atrevo a decirlo, a lo largo de los últimos 100 años, en ninguna nación en donde el evangelio ha sido predicada, en donde hay iglesias, jamás hayan expulsado a nadie por este pecado. Síntomas de la codicia están por todas partes. Están en todas las iglesias. Están en la mayoría de los púlpitos. Ahora rápido, como lo hemos pintado aquí, se vuelve más feo el asunto. Ahora escuchen la contraparte. Muchos dicen, bueno hermano, pero esto es tan drástico y tan pesado lo que nos estás diciendo. ¿Y cuál es la medida, no? Ya saben lo que vamos a decir ahora. La Biblia no dice que es pecado poseer cosas. Eso lo vamos a discutir. Ya lo mencioné, el octavo mandamiento, el 10º mandamiento y otros van cargados al lado de propiedad privada, no al lado del socialismo, ¿no? Aunque vamos a discutir eso. Es un gran tema, es la investidura de dominio. Dios quiere que cada persona tenga posesiones, es un gran tema. No es pecado poseer ninguna cosa de este mundo. Esto no lo hemos dicho. No, la Biblia está repleto, está lleno de personas riquísimas y de igual manera súper pobres, súper ricas y súper pobres. Están las dos cosas en la Biblia. Y la Biblia está lleno de ejemplos de personas tanto pobres como ricos que no cayeron en esto. ¿Cómo es que no cayeron en esto? Lo vamos a discutir. Ya lo hemos dicho en parte, buscando primeramente el reino de Dios, su prosperidad espiritual. Dieron desde un principio no al mundo, a la Babilonia de este mundo, escuchando la boca de Cristo, de qué le serviría a una persona ganar todo el mundo a cambio de perder su alma, ¿no? Aquí todo el mundo, ahí está la pistola, pero te tienes que suicidar. Al final de recibir todo y disfrutarlo por un bien ratito y nada más te vas a suicidar. ¿De qué le habrá servido? ¿No? El creyente entiende esto. El creyente pretende buscar primeramente el reino de Dios. El creyente pretende buscar en primer lugar la prosperidad de su alma. Vean en este texto, ¿no? Que estoy citando en 3 de Juan. Vean el texto con sus propios ojos. Pero hay que volver a decirlo. Nada de esto nos hace mejores o peores en la medida en que no seamos culpables de codicia, de avaricia, de envidia, ¿no? La fórmula aquí es tremenda. Deseo que seas prosperado en todas las cosas.
y las sectas carismáticas en todo el mundo, pentecostales, que predican la prosperidad todos los domingos, 1000 veces lo hemos escuchado. Lean, quiero que seas, hermano, de la boca del apóstol Juan, prosperado en todas las cosas. Cierran la Biblia, ¿no? Y que tengas salud. A otros dicen los que creen, ¿no? que tienen el don de sanidad. Esto se descartó definitivamente con COVID. Yo me atrevo a decir, en las Américas fallecieron más de estos farsantes mentirosos que decían tener el don de sanidad que de cualquier otra clase de persona en relación con la falsedad de sus rectos. Toda sanidad es divina. Nadie hoy en día tiene el don de sanidad que vemos en el Nuevo Testamento. Sin discutir el por qué no, es obvio que ya no. Y incluso no estaría deseando sanidad o salud si alguien pudiera venir a sanar a estas personas. Esto termina en las últimas partes del Nuevo Testamento. Con Santiago hay que llamar a los ancianos y tienen que orar por el enfermo porque nadie puede venir a sanarlo. Al final Pablo no puede sanarse a sí mismo ni nadie más. Así termina el Nuevo Testamento con estos dones apostólicos de sanidad, ¿no? El asunto terminó y no existe hoy en día. Y han ofrecido en todo el mundo. Un amigo mío de toda la vida, jefe de la Escuela de Medicina de la Universidad de Oklahoma en un momento, se metió a trabajar en el hospital de Oral Roberts, en su hospital que se dedicaba supuestamente a mezclar la medicina con la sanidad divina. El líder de una secta carismática en la Unión Americana en los 50, 60, 70, 80 y 90 y en los 2000 y pico falleció. Este amigo mío se metió en el hospital con el propósito de ver si podían sanar a alguien. Estuvo ahí, si no me equivoco, más de un año, tratando de buscar y documentar y a ver, y salió con que nadie se había sanado. Se construyó un hospital con 3 torres y con las manos gigantescas de oración frente a las torres. Hoy en día estas torres están abandonadas. Y esa torre, ese hospital se cerró porque sufrió un colapso económico y terminó en quiebra en Tulsa, Oklahoma. Y aquí por todos lados estos sanadores. Por favor, sánate a ti mismo. Lo que dijo Cristo. Vean, quiero que tengas prosperidad. Quiero que tengas salud. Pero ¿cuál es la medida? Así como tu alma. Tan solo en la medida en que tengas prosperidad y salud espiritual. Y esto es la bomba que estos cuates no quieren entender. Porque si existiera una correspondencia entre las dos cosas, todos estaríamos gravemente enfermos aquí el día de hoy, todos. Algunos muertos, algunos ya sepultados desde hace tiempo. Si existiera una correspondencia entre tu salud espiritual, la condición de tu alma y la condición física de tu cuerpo, estaríamos en gravísimos problemas. Pero vuelvo a agarrar el hilo. Escucha, no es pecado poseer nada. Escuchen cómo lo estoy diciendo. Si estas cosas están en su lugar, ¿no? En un lugar secundario, por lo menos. Pero ahora, escuchen el argumento. No es pecado nacer pobre. No heredar nada de nuestros padres. Como la mayoría de los mexicanos de esta o la generación anterior nacieron. No es pecado no poseer casa, no ser dueño de ningún terreno. No es pecado no tener una lista de posesiones materiales. Nada de esto es pecaminoso. ¿No? Tampoco es una virtud. Bien, acabo de decirlo. Tampoco es una virtud. No, yo no estoy alegando aquí a favor de las falsas sectas en la Iglesia Católica Romana en donde toman sus votos de pobreza, por favor. Deberíamos de haber llegado descalzos aquí el día de hoy. ¿Qué estamos
estamos haciendo las votos de pobreza, ¿no? Yo no estoy hablando de eso. ¿Puedo? Ayúdenme. El Señor Jesucristo era pobre. No tenía plata ni oro. No tenía en dónde reclinar su cabeza. Lo comenté ayer, esto lo vamos a discutir en otro contexto. No hay ni un ejemplo en los 4 evangelios de Cristo regalando, dando dinero de su bolsa a nadie. Ni tenían la moneda para pagar el impuesto. Todo este milagro con Pedro y el pececito, ¿no? Para pagar una moneda de poco valor. No, ni lo traía Cristo, ni lo tenía Cristo. Cristo sabe lo que significa ser pobre. Sí. La pobreza no es un pecado. Ni la riqueza tampoco es pecado. No, no. Es la actitud, es el corazón. Sí. ¿Es la condición espiritual? Sí. ¿Todos somos mayordomos? Sí. Sean muchos los talentos, sean pocos, ¿no? Las oportunidades, las posesiones, tendremos que rendir cuentas y a los que se les ha encargado más, se les va a pedir más. No tan solo en el día de juicio, más, sino ahora más. Así hemos bosquejado el tema. Les pido perdón, demasiado tiempo. Ahora, muchos quieren saber si esto es en síntesis de qué se trata esto. No nos hemos alejado del tema del matrimonio. Hemos alegado algo importantísimo aquí. Si es ella, la codiciosa, la envidiosa, si es él, por favor, el idólatra, ¿no? Mostrándose frente al altar en donde está el Dios del dinero. Si es la una o la otra parte, va a haber unos conflictos espantosos en esa relación. Y si resultan ser las dos partes, si es tanto ella como él, y todo esto es una herencia muchas veces de los suegros, no vamos a decir más, ¿qué tipo de problemas van a tener? ¿Qué tipo de conflictos? Esos conflictos no se van a resolver nunca hasta que se arrepientan. Hasta que el arrepentimiento es un cambio de mente, emoción y voluntad, ¿no? Hasta que le den a Dios la razón. Hasta que se arrepienten de su codicia, ¿no? Yo mencioné cuántos casos de divorcio, cuántos casos de separación. Por esto y nada más, ¿no? Y cuántos viven, es semana tras semana o día a día. Y créanme, yo pasé 15 años de mi vida trabajando en Ciudad Neza con gente en un momento dado nadie traía coche, no había ni pavimento, las calles con pavimento, ni agua potable. En 85, 6, 7, 8, 9, hasta 90 y tantos, ¿no? En Ciudad Neza. Yo prediqué este mismo asunto a ellos y no les gustó. ¿No? Algunos se enojaron mucho conmigo. Dicen, no es tan fácil pararte a hablar así, tú eres gringo, ¿no? Y tú eres rico. Ah, sí. A mí me tienen a la lista en Hacienda en Gringolandia. Yo aparezco, no aparezco. Hay una lista de pobres y luego los que están en la pobreza extrema en Gringolandia. Todo esto es comparativo. Ahí estoy. ¿No? Aunque ustedes no lo crean. No voy a decir más. Yo no soy el asunto de este sermón. Estoy ilustrando que esto es un problema.
por todos lados y en todos los matrimonios, increíblemente. Los matrimonios en donde esto no es un problema son la excepción a la regla. Ahora, termino aquí el bosquejo con esto. Muchos quieren saber cómo entonces salir de esto. Y las respuestas son muchísimas. Algunas de las vamos a ir analizando en una forma muy práctica, no simplemente con palabras teológicas, pero obviamente es por medio de la fe, porque todo eso es la desconfianza en Dios, la desconfianza en su providencia, la desconfianza en su provisión, su palabra, sus promesas, su juramento. Es la gente desconfiante de Dios, ¿no? Lo que cae en esto. Es fácil de entender. Y es la fe la que nos conduce a ver la realidad que hay en lo que cuenta, ¿no? Las cosas espirituales a cambio ¿de qué? De arrepentirte de estos pecados. O todo el mundo a cambio de tu alma. Entrégame tu alma. Y el tema va por este camino. Es un gran tema. ¿Cómo vencemos al mundo? Por medio de la fe. ¿Cómo somos más que vencedores en todo esto? Por medio de la fe, cree, confía y se entrega el 100% a Dios y su palabra. La fe es lo que te conduce a estimar, a valorar correctamente las cosas. La fe es lo que supera tu ingratitud. La fe es lo que acaba con tu envidia, etcétera, 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 ¿no? Es un gran tema que conocemos. De igual manera, la fe nos conduce a poner nuestro corazón en las cosas que tienen verdadero valor. Las cosas espirituales tienen un valor incalculable. Incalculable. No, tú no puedes comprar la salvación de tu alma ni con todo el dinero en el mundo. El valor es tanto que tan solo la obra de Cristo, tan solo la vida de Cristo, tan solo la sangre y la muerte de Cristo fueron suficientes para asegurar la salvación de tu alma. Entonces, esto se sobreentiende, aunque muchos lo subestiman. Pero termino el bosquejo aquí con esto, y esto nos conduce a una lista de puntos finales. Obviamente, todos sus textos bíblicos nos apuntan. Tenemos un librito sobre esto, el contentamiento. Todos los textos bíblicos van por este camino, ¿no? Dicen en una forma muy fuerte: sean vuestras costumbres, vuestra forma de vivir, vuestro estilo de vida sin avaricia. ¿Qué? Sean sus vidas caracterizadas. La versión antigua usa la palabra costumbre, estilo de vida, ¿no? Sin avaricia. Se acerca el Buen Fin. Y cada día del Buen Fin son, creo que está recortado, pero algunas cadenas ya lo extendieron a 20 y tantos días. Cada día ves el anuncio del Buen Fin y sean vuestros deseos, así lo voy a decir, sin avaricia, contentos, ¿no? Con lo que tienen. Es una fórmula técnica. La versión antigua lo traduce contentos con lo que tienes en el presente. Eso es buenísimo. Contentos con lo que tenemos en este momento. Y luego, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me harán los hombres. Pero se amplía el argumento citando este texto del Antiguo Testamento, pero el tema es la avaricia, el tema es la codicia, el tema es el contentamiento, ¿no? Que es la lucha constante en la vida de todos. Ahora, para concluir el día de hoy, nada más, para concluir, han sido más que pacientes. Ahora llegamos a esto.
¿cómo vamos a lograr este contentamiento? Si eso es el remedio, si esto es el medio, si esta es la medicina para curar la enfermedad de la codicia, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿No? Y la respuesta es, escuchan, aprendiendo el contentamiento. Pero para aprender el contentamiento tenemos que definir algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que definir? Bueno, la primera cosa es cuánto es suficiente. Por eso comencé con la guerra en Santiago 4, en donde la persona sigue codiciando, sigue anhelando, sigue incluso rogándole a Dios y nunca tiene lo suficiente. ¿Cuánto basta? ¿Cuánto es suficiente? Escuchan 3 respuestas bíblicas. Apuntan los textos. Proverbios 38 y 9. No me des riqueza ni pobreza. ¿Qué? Es una petición. No me des riqueza, no me des pobreza. Dame, ¿no?, de comer, dame a comer mi porción, mi pan en algunas versiones, mi ración en otras versiones. Tan solo mi ración, que es el pan cotidiano, ¿no? Porque teniendo mucho, podré desconocerte y decir quién es el Señor, ¿no? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Dame lo básico, lo necesario. Proverbios 30, primer texto. Segundo texto del Padre Nuestro. Danos hoy el pan, que se traduce que necesitamos, ¿no? El pan de cada día. El pan necesario el día de hoy. Ahora escuchen con mucha atención, porque esto ya no es el Antiguo Testamento, esto ya no es Proverbios, aunque enseña exactamente lo mismo, ambos testamentos, es de la boca de Cristo, y la mayoría de nosotros, si tuviéramos tan solo el pan cotidiano, si tuviéramos tan solo para comer el día de hoy, pensaríamos, creeríamos, ¿no?, que fuéramos pobres. Pensaríamos eso. Cada uno de nosotros. Estaríamos ahí tan deprimidos y tan sacudidos y tan desesperadamente pensando, ¿qué voy a hacer? Acabo de comer el último bolillo, la última hamburguesa, vean cómo lo voy a decir aquí. No estoy hablando de tacos, no voy a decir más cosas aquí. Estoy hablando de lo último que acabo de comer y no hay más. Si esto lo tuviéramos nosotros, tendríamos un ataque de pánico total, creyendo que nos hace falta más. Escuchen lo que voy a decir. En este libro, lo que Dios te promete es eso. Es el día de hoy. Hay muchísimas promesas. Hay estos textos fabulosos, los vamos a ver entre semanas, sobre los suministros de Dios y todo lo que Dios tiene almacenado para cada creyente. Hay textos que hablan así, pero lo que Dios te promete es lo necesario el día de hoy. Y me atrevo a decir que cada persona presente el día de hoy, ninguno de ustedes se va a dormir en esta noche. Yo entiendo, hay algunos hermanos desempleados por la crisis que se acerca, que estamos esperando que de alguna forma milagrosa México no sea tan afectado. Y les hemos dicho en nuestra iglesia, a lo largo de la pandemia, si te hace falta comida, si te hace falta pagar la renta, cosas básicas para sobrevivir, aquí estamos como iglesia, ¿no? En una condición así de necesidad. ¿Qué es eso? Dios cumpliendo su promesa. Pero yo entendiendo que hay hermanos aquí desempleados, me atrevo a decir, comieron bien el día de hoy. Si no, vamos a las hamburguesas, terminar el culto.
Es un buen pretexto, ¿no? Vamos a las hamburguesas, ¿no? No sé si me explico. Lo que necesito hoy. Tercero, el tercer texto. Teniendo alimento y vestido, estemos contentos con eso. ¿Qué es esto? Estemos contentos con eso. Ven, vale la pena leer el texto. Aquí vamos a concentrarnos en una parte de cómo lograr este contentamiento. Vean con sus propios ojos el texto, por favor, que acabo de citar. Es 1 Timoteo 6. ¿Ya lo tienen? El versículo 7. Nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Entramos desnudos, saldremos así. Así que, teniendo, y en los textos anteriores habla de los corruptos, privados de la verdad, que interpretan el evangelio y la vida cristiana como una fuente de ganancias. Todo esto lo descarta y dice, no, hemos entrado desnudos, saldremos así. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Vean la versión antigua. Caen en lazo, caen en una trampa, en donde hay muchas. Ven, ahí está nuestro tema, ahí está nuestra palabra. Muchas, la versión antigua, codicias locas. Se traduce codicias necias, dañosas, que hundan a los hombres en perdición y muerte. Y luego el texto, el amor al dinero es la raíz de todo tipo de pecados, el cual, y otra vez, en la versión antigua, el versículo 10, codiciando algunos, se descaminaron en la fe, fueron traspasados de muchos dolores, mas tú, oh hombre de Dios, hablando al joven predicador Timoteo, y este texto es tan famoso porque la palabra huir es el que sale huyendo de una casa que está colapsando en un terremoto. Sale huyendo de una casa que está incendiada y se va a colapsar con un incendio que va a matar a los que se quedan adentro. Salgas huyendo, dice, de estas cosas. Y hay que seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y pelear la buena batalla de la fe. Tremendo el texto, ¿no? Pero vuelvan a leerlo, vuelvan a verlo. El versículo 8, teniendo sustento y con qué cubrirnos, nos damos por satisfechos. Ahora, para concluir, hay que discutir una lista de cosas aquí, las voy a abreviar. Primero, muchos no entienden la gran importancia de lo que acabamos de ver aquí. Hay una tremenda lista de beneficios de este contentamiento, comenzando con nuestro tema sobre el matrimonio. Muchos matrimonios se pueden dormir bien con las dos partes, tanto él como ella, satisfechos, contentos, ¿no? En el contexto matrimonial. Pero la lista de beneficios es más. Escuchen rápido. Si aprendemos a contentarnos, y de Pablo en Filipenses la fórmula he aprendido, es el aprendizaje. Eso es un proceso, es una lucha para lograr a este punto. Pero si lo logramos, escuchen la lista de beneficios. Primero, tendremos más tiempo. Todo este asunto del don del tiempo, en donde un lío en esto es que el varón termina, estoy trabajando 8 horas. No, ahora estoy trabajando 10 horas. No, ahora yo estoy trabajando y mi pareja está trabajando. Y las dos partes están enredados trabajando y algún anuncio le está llamando a esta persona, ¿no? Mejor no lo vea, por favor. Tendremos más tiempo porque no nos vamos a dedicar el 100% del tiempo a la acumulación de cosas materiales, a la acumulación de más de lo necesario. Esa es la peor forma para desperdiciar el tiempo. Es un gran tema que pudiéramos bosquejar incluso.
de todo el tiempo, todo el esfuerzo, todas las energías dedicadas a acumular unas mini fortunas, lo que algunos quisieran tener. ¿Y qué le van a decir a Dios en el día de juicio sobre lo que hicieron con su tiempo? Esas personas que no tienen tiempo para Dios están a la mira de lo que estoy comentando aquí. No, yo no tengo tiempo ni para ir al culto. No, yo no tengo tiempo ni para leer la Biblia. No, menos orar. Exactamente. ¿Por qué no tienes? ¿Por qué será que no tienes nada, ni el tiempo necesario para lo más importante en tu vida? Se llama codicia. Se llama falta de contentamiento. Se llama idolatría. Se llama pecado gravísimo. Se llama asegurar tu llegada directo al infierno. ¿No? Los que no tienen tiempo, salvo para las cosas que supuestamente van a satisfacer su avaricia. Por segundo, tendremos paz. Tendremos tranquilidad en nuestras almas. Habrá menos ansiedad, nada de preocupaciones, nada de estrés. La mayor parte de la gente estresada, ansiosa, preocupada, agobiada, enredada. ¿Cuál sería la causa? Ahí están con pastillas para calmar su ansiedad. Es porque no están contentos. Es porque hay un conflicto en su mismo corazón, como lo vimos al principio. Es porque están disgustados. Es porque se sienten como víctimas. ¿Tan estresados? ¿Tan agobiados? Si fueran a contentarse, ¿no? Ya no tomarían ni una pastilla más, ni una visita con ningún médico. No. De repente, la taquicardia como que se tranquilizó. ¿Cuál es la medicina? Se llama el contentamiento. No lo vende el doctor Simi. No, no lo vende en el ISSSTE la medicina. No lo regalan. No voy a decir quiénes andan supuestamente regalando las medicinas. Está aquí. Tercero, escuchan, seremos librados del deseo de siempre tener más. Podremos lograr escaparnos del ciclo vicioso de codicia, de avaricia. Seremos librados de esa trampa venenosa que destruye el alma. Seremos librados de la trampa de comparaciones. Dejaremos de compararnos con otros, o con lo que tuvimos, pero ya no, o con lo que pensábamos que llegaríamos a tener, pero no se logró. Esta trampa de comparaciones va por muchos caminos. Y aún más, tendremos menos deudas, menos pagos, menos letras, menos mensualidades, menos problemas con el banco o la tarjeta de crédito. Nos libraremos. Es increíble, las personas que acababan de terminar de pagar lo que malgastaron en el Buen Fin en 2021, se acaban de librar de los pagos y las mensualidades y ahora están pensando, pero ya subieron los intereses, Jairo. Subieron, tú me lo dijiste. Y yo pienso que los que se van a endrogar más ahora estarán pagando hasta 2024, ¿no? Para librarse de esas deudas. Quinto, escuchan, estaremos preparados para cualquier desastre económico, devaluación, caída de la bolsa, hasta cualquier desastre de otra índole. En sentido o cuestiones económicas, la gente contenta vive con lo suficiente.
sobrevive con lo suficiente, ¿sí? ¿Tienen menos que perder? ¿Sí? ¿Saben cómo contentarse? ¿Mm? ¿Están preparados para lo peor? Ustedes que vivieron así un año y medio, 2 años en la pandemia, ¿no se sienten ya preparados para lo que venga algo peor? Quizás vendrá algo peor. Y sexto, escuchen ahora, en la medida en que logremos este contentamiento, tendremos más para compartir y ayudar a otros. Esto es un gran tema misterioso, en donde hay que decirlo. Como regla general, la gente que tiene menos es la gente que da más. Es increíble el argumento. Yo no estoy hablando de cifras que publican de los países que dan más y no, de países ricos o pobres, no. Estoy hablando de lo que dijo nuestro Señor Jesús acerca de aquella mujer. 2 blancas, 2 centavos de un peso, 2 centavos de a peso, la moneda que dio. Y los ricos que depositaron tanto aquel día, los expertos en el griego dicen, el texto en Marcos 12 lo conocemos, que Cristo mirando y haciendo sus cálculos, pronuncia el veredicto y dice, esa mujer, la pobrecita que dio 2 centavos de la moneda de menor valor que existía en ese momento, dio más que todo lo que dieron en su conjunto aquellos ricos que según Cristo ofrendaron mucho aquel día en el templo en Jerusalén. Para decir que, ¿cómo es que los que tienen menos dan más? ¿Cómo funciona esto? Según los cálculos divinos. Según la contabilidad celestial, estos son los que dan más. ¿Cuál sería la respuesta de lo que parece ser un misterio? No lo es. El asunto es proporcional. Es proporcionalmente. Lo que comenta Cristo, ella se quedó sin nada ni para comer ese día. Proporcionalmente dio todo lo que tenía para alimentarse ese día. Y mientras que la cantidad enorme de dinero que dieron aquellos ricos resultaba ser menos de una propina del 10 o 12%. Menos de una propina. Proporcionalmente. O sea, la pregunta aquí es, ¿cuánto tienes? ¿No? ¿Y cuánto das? ¿Y cuánto te sobra? Esto lo vamos a discutir en otro estudio. Lo mencioné ayer. Yo voy a alegar esto. Lo más fácil es dar dinero. No lo vamos a discutir. Y como regla genérica, escuchen lo que voy a decir. Como algo en términos genéricos. Los que se contentan con dar tan solo dinero, no importa la cantidad de dinero, siempre dan menos de lo que deben dar. Lo veremos de hoy en noche. Guárdenlo en mente. Es un gran misterio. ¿Cómo será eso? Lo vamos a ver en la boca de Pedro. Ahora, hay que terminar. El próximo punto es, escuchen bien, no tan solo tendremos más gozo, eso es otro gran tema, en la medida en que daban ahí los de Corintios 8, segundo de Corintios, en medio de una aflicción y pobreza, sobreabundaron en gozo. Es un gran tema. ¿Qué es esto? El efecto resulta ser diferente de lo que pensábamos. El efecto resulta ser contrario. Todo lo pone de cabeza la Biblia.
diciendo, no, estos que ofrendaron para la sequía en Jerusalén estaban agobiados ellos en medio de ellos mismos, en medio de una tremenda crisis económica y sobreabundaron. No vamos a ver todo el argumento, ¿no? En la riqueza de su liberalidad, dice Pablo, se llenaron de gozo, dice el texto. Increíble. Y el punto que ya mencionamos, otro beneficio, este beneficio pudiera ser el mayor. Esto te obliga a depender el 100% de Dios. Y esto en la medida en que suceda con cualquier asunto en nuestras vidas, es la mayor bendición. Nos obliga, o sea, contentándonos, estamos obligados. Si es tan solo el pan de hoy, estoy obligado a levantarme el día de mañana esperando el 100% en Dios. Y increíblemente, ¿cuántos creyentes pasan la mayor parte de su vida cristiana en cuestiones de salud, todo tipo de asuntos, cuanto más en lo económico, tratando de evitar, tratando de esquivar, tratando de escapar, tratando de librarse de la necesidad de depender el 100% de Dios? Y yo voy a agregar aquí, el tiempo se nos fue, voy a agregar esto, la mayor parte del crecimiento, madurez, arrepentimiento y cambio que viene en la vida cristiana de la mayoría de nosotros, de todos los creyentes en el mundo, viene cuando nos vemos obligados a depender el 100% de Dios. Así comienza la vida cristiana, así anuncia el asunto del Evangelio. Es el 100% tienes que entregarte, el 100% tienes que confiar, el 100% tienes que arriesgar tu destino eterno, tu alma, el perdón de tus pecados, el boleto al cielo. El 100% tienes que confiar en Cristo. Y se levantan de su entrega a Cristo, ¿cuántos? Y pasan la mayor parte del resto de sus vidas como creyentes tratando de evitar esto. Y con razón Dios hace muchas cosas. Y con razón, como vamos a ver en otro estudio acerca de cuándo ayudar o no a una persona en esta iglesia, no vamos corriendo tras cada cosita, cada problema, cada detalle, cada dilema en la vida de nadie. No lo hacemos. Como lo hacen en muchas iglesias en donde piensan que de eso se trata la iglesia. No, de eso no se trata la iglesia. No, Señor, esto no está en la Biblia de nadie. Lo que está en la Biblia es, cada creyente tiene que aprender esto. Las ilustraciones aquí son fatales. Yo vi una. Ahí está Juanito. No, le dije a mi esposa que lo iba a usar en otro sermón. Ya perdóname. Ahí está Juanito. No hizo su tarea. Viene el examen. No sabe las respuestas. Y sus papás se meten en el asunto con Juanito y le proporcionan las respuestas a Juanito, pensando que le están ayudando a Juanito. No, están perjudicando enormemente a Juanito. Están pecando increíblemente en contra de su propio hijo. Porque como consecuencia, Juanito pasó el examen y no aprendió nada. 0. Las universidades, por lo menos públicas en esta nación, están repletas, están llenas de personas. Mis 3 hijos fueron a la UNAM, son graduados. Cada día llegaban a la casa, en el grupo de estudio, en esta tarea, en este examen. 80, 90% de los alumnos
no tan solo no sabían cómo hacer la tarea, cómo aprender. Hay profesores, maestros aquí, Omar está aquí del Politécnico, toda la vida luchando con estas necedades, en donde están. Eso no son los papás de Juanito pasándole las respuestas, son los otros alumnos. Para terminar con una bola de gente que no aprendió nada, ni en la universidad. Salen a su carrera, de nada sirve. Cero, ¿no? La ilustración es válida aquí. Porque cuando tú estás obligado a depender el 100% de Dios, ese es el momento crítico de aprendizaje. ¿No? Y entonces concluyo con esto, la contraparte. Los peligros de tener más que esto, ¿cuándo? Vuelvan a Lucas y vamos a terminar. Aquí están los peligros. Los peligros de tener más de lo suficiente, ¿cuáles son estos peligros? Rápido. Los peligros ya los hemos visto. El hecho de tener más te conduce a la soberbia, te vuelve más egoísta, ¿sí? Te convierte en narcisista de primer clase, narcisista, te llena de soberbia haciéndote creer que tú tienes más porque mereces más, que tú tienes más por tus grandes capacidades, pudiera ser, por tus talentos y tu esfuerzo, pudiera ser. Pero esto en verdad es así, ¿no? Es exactamente lo que vemos con este rico insensato, tan lleno de soberbia, tan lleno de narcisismo, tan lleno de sí mismo, creyendo que se lo merecía. Sí. Y esto es la receta segura para formar una persona la más presumida, la más engañada, la más estúpida, la más necia sobre la faz de la tierra. Sí. Porque esta soberbia, ¿no? Que todo el hecho de tener más engendra una bomba, ¿no? De soberbia, de narcisismo, de presunción, de autoengaño, en quien sea. Aquí este cuate termina con que, alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, decía. Ponte a descansar, te mereces unas vacaciones. Y en tus vacaciones ponte a comer, a festejar, a beber, a regocijarte. Porque cuando tienes más de lo suficiente, caes en este gravísimo error de jactarte del día de mañana, como lo vemos aquí. Este cuate que se puso a jactarse del día, de años, tengo que construir almacenes. Hay que llamarle al arquitecto que venga el maestro de obras ya. Vamos a tardar un buen ratito construyendo la bodega para almacenar. Ahí estaba planeando, yo supongo el mismísimo día estaba haciendo el plan. Y a las 8 de la noche murió. En menos de, si tú calculas en la parábola los lapsos de tiempo, en menos de 8 horas falleció. Como todas las personas presumidas. Vayan cuando menos lo esperan. Mueran antes de tiempo. Porque todo esto engendra una seguridad falsa. Por eso ya vimos que no sean arrogantes, que no confíen en la incertidumbre de riquezas en 1 Timoteo 6. Porque eso es lo que les conduce a creer que no necesitan de Dios. Que su dinero
es mejor que Dios. Pero ese dinero no les va a proteger de nada. No les va a proteger de ninguna enfermedad. No les va a proteger de ninguna aflicción. No les va a proteger de ningún riesgo. No, ni siquiera si fueran los más ricos del mundo, no se podían proteger de ninguna de estas cosas, menos dar dinero a cambio de sus almas. Nada. Cero. Como lo vemos aquí. Como lo vemos aquí. Esto te vuelve mal agradecido, te conduce a codiciar más el tema. Prediqué una serie sobre Eclesiastés hace años y ese texto en Eclesiastés 5, el que ama el dinero, el que ama las riquezas, nunca está satisfecho. Nunca tiene lo suficiente. Jamás. ¿No? Se vuelven mal agradecidos, incapacitados para valorar, estimar, incapacitados para darle a Dios las gracias. Todo el lío en que se enredan estas personas. Y en el momento crítico, Dios viene por sus almas. Como lo dice nuestro Señor Jesús. Dios vendrá. Y de todos los pecadores que veremos en el día de juicio, de todo tipo, de todas clases posibles, de todos sus pecados imaginables, veremos. Dios nos da a entender de la boca de nuestro Señor Jesús que los más necios, los más tontos, los más estúpidos, los más viles, los más repugnantes, los más aborrecibles, en el contexto en que lo estamos viendo aquí, son estas personas. Le dijo Dios, en el contexto aquí se supone que es la voz del Padre Celestial. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has prevenido, lo que has provisto, lo que has almacenado, lo que has guardado, lo que has ganado, ¿de quién será? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico. Se traduce para con Dios. No, es mejor en la versión antigua. El que no es rico en Dios. Rico en Dios, dice Cristo. Rico en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se autoexplica. Si no lo entiendes, entonces no has escuchado nada. El rico en Dios es el que tiene su tesoro en Dios. Es el que tiene su amor, ¿no?, puesto en Dios. Es el que evalúa a Dios y su relación con Dios por encima de todo. Es aquel que en los ídolos del corazón se dedica cada día a entrar ahí a ese templo. Creo que era Dagán en el Antiguo Testamento y lo vuelve a tumbar, lo vuelve a patear, lo vuelve a correr de su corazón, ¿no? Porque ya estoy destruyendo el púlpito, porque es rico en Dios, ¿no? Enriquecido, valuando a Dios, su relación con Dios. El que es rico en Dios no es pobre. Y los que no son ricos en Dios son los más pobres de todos.
Y así termina el sermón con esto. De la boca de Pablo la cita. Cristo siendo rico, se hizo pobre. Siendo rico, no tan solo vivió una vida de pobreza, algunos dicen extrema, sino espiritualmente en la cruz del Calvario, se hizo el más pobre, se quedó en bancarrota, se encontraba en quiebra total, con nada que dar, con qué pagar la deuda infinita de los pecados que le fueron encargados. Entonces entregó su alma a cambio de todo un mundo de creyentes, todo su pueblo escogido, a cambio de ellos, para salvar a cada uno de ellos. Se hizo el más pobre del universo entero. Y así lo explica Pablo, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegáramos a ser ricos. Segundo de Corintios 8:9 el texto. ¿Eras tú uno de estos? Heredero de estas riquezas de gloria. Coheredero con Cristo por su pobreza, por su humillación, por su muerte. Cada persona presente aquí puede ser esa persona rica. Cada creyente presente es ya esa persona rica en Dios. Y si no somos de estos, yo te digo, quédate con tu dinero. Quédate con tus posesiones. Quédate con tu materialismo. Nos veremos en el día de juicio. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por tu evangelio, por tu gracia. Líbranos de toda avaricia. Te lo estamos rogando. Líbranos de toda codicia, de avaricia, de todos los ídolos. Obrando en nosotros nuevamente, en todos nosotros, aún los creyentes, obrando nuevamente arrepentimiento en nosotros. Ayúdanos a ver las cosas tales como son. Te suplicamos para que nadie se vaya de aquí aferrándose a su codicia. Ayúdanos a ver aquel Jesús en quien están escondidos todos los tesoros.
todo lo que tiene verdadero valor, todo lo que importa, todo lo que cuenta. Ayúdanos a entregarnos nuevamente a Él, entendiendo que se hizo pobre para librarnos de nuestros pecados. Por eso te pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.